Jonathan Crane, un exitoso hombre de negocios de 30 años, vivió una vida que muchos envidiarían. Con una villa en expansión, una flota de autos lujosos y una miríada de sirvientes a su entera disposición, tenía todas las comodidades materiales imaginables. Sin embargo, bajo el barniz de opulencia, Jonathan sintió una abrumadora sensación de vacío. Cada día se mezclaba con el siguiente, un ciclo monótono de reuniones de la junta directiva, sesiones de gimnasio y cenas solitarias. Una tarde, mientras un sol carmesí se hundía en el horizonte, Jonathan estaba sentado en su terraza, bebiendo un whisky añejo, con la mente a la deriva en la contemplación. ¿Esto es todo lo que hay?, murmuró para sí mismo, contemplando el horizonte de la ciudad, un laberinto de luces brillantes que parecía tan vivo en comparación con su existencia estática. En un intento espontáneo por escapar de su aburrimiento, Jonathan decidió visitar un pintoresco café en el centro, un lugar no frecuentado por la élite de la ciudad, con la esperanza de mezclarse con la gente común y corriente. El café, con sus cálidas luces ámbar y el suave murmullo de las conversaciones informales, parecía extraño pero acogedor. Mientras tomaba un sorbo de café y observaba a los clientes reír, discutir y compartir historias, lo invadió una punzada de anhelo. ¿Por qué no puedo tener algo así de verdad?, él pensó. En ese momento, sus ojos captaron una breve e inquietante escena fuera de la ventana del café. Un grupo de adolescentes burlándose de un hombre desaliñado, su risa atravesando la noche. El primer instinto de Jonathan fue darse la vuelta, ignorar las duras realidades del mundo que tan raramente encontraba. Pero la imagen de la expresión resignada y solitaria del hombre lo perseguía. Algo despertó en Jonathan, un destello de empatía que no había sentido en años. Impulsado por un repentino impulso, Jonathan dejó su café intacto, salió del café y se acercó al hombre, quien se estremeció esperando más burlas. «Oye, soy Jonathan», dijo, extendiendo una mano que flotaba en el aire, inseguro. «¿Cómo te llamas?». El hombre levantó la vista, con ojos cautelosos pero curiosos. «Tom», murmuró, estrechando la mano de Jonathan, su agarre firme a pesar de su apariencia desgastada. «¿Por qué estás aquí, Tom?», preguntó Jonathan, su voz más suave de lo que pretendía. Tom se encogió de hombros, con una mezcla de vergüenza y resignación en sus ojos. «La vida ha sido dura, ¿sabes? Perdí mi trabajo y luego mi casa. Es difícil recuperarse cuando el mundo sigue presionándote». Jonathan asintió. Un sentimiento de culpa lo invadía por todas las veces que había pasado junto a personas como Tom, acomodados en su burbuja de opulencia. ¿Quieres hablar de ello? ¿Quizás durante una comida?, ofreció, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la invitación. Los ojos de Tom se abrieron ligeramente. Un rayo de esperanza parpadeaba en ellos. Me gustaría eso», dijo. Su voz apenas era más que un susurro. Y así, bajo las tenues luces del café, dos mundos muy diferentes chocaron, encendiendo una chispa que cambiaría sus vidas de maneras que aún no podían imaginar. Jonathan y Tom estaban sentados en un rincón apartado del café, con su mesa iluminada por una vela parpadeante. Jonathan, típicamente reservado y cauteloso, se abrió con Tom, compartiendo historias de sus viajes, sus negocios y el vacío persistente que plagaba su lujoso estilo de vida. Tom, a su vez, contó su viaje, desde la pérdida de su trabajo en el cierre de una fábrica hasta la serie de desafortunados acontecimientos que lo dejaron sin un techo sobre su cabeza. Mientras conversaban, Jonathan observó la forma en que los ojos de Tom se iluminaban cuando hablaba de su vida anterior, la pasión que tenía por su trabajo y las alegrías sencillas que encontraba en los momentos cotidianos antes de que llegaran las dificultades. Era un marcado contraste con la propia vida de Jonathan, donde la pasión había sido reemplazada por la rutina y la alegría por la indiferencia. Conmovido por la resiliencia de Tom frente a la adversidad, Jonathan sintió una oleada de determinación que no había experimentado en años. «Tom», comenzó, su voz firme con una nueva resolución, «tengo una propuesta para ti». Tom levantó la vista. La curiosidad se mezcló con la cautela en su mirada.
¿Qué tipo de propuesta? Necesito a alguien de confianza, alguien con una nueva perspectiva que me ayude con algunos proyectos. Puedo ofrecerte un trabajo, un lugar donde quedarte y la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Qué dices? La oferta de Jonathan era genuina, un salvavidas dirigido al hombre que más lo necesitaba, pero también un paso para llenar el vacío en su propia vida. Tom estaba atónito. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Hablas en serio?, preguntó. Su voz temblaba ligeramente. Jonathan asintió y extendió la mano sobre la mesa. Nunca he sido más serio en mi vida. Con una mezcla de gratitud y determinación, Tom estrechó la mano de Jonathan, sellando un pacto que marcaría el comienzo de su inesperada asociación. A la mañana siguiente, Jonathan le presentó a Tom su mundo, le mostró la villa, le explicó sus diversas empresas y analizó el papel que desempeñaría Tom. A pesar de sus reservas iniciales, el entusiasmo de Tom por aprender y contribuir era evidente, lo que impresionó no solo a Jonathan, sino también al escéptico personal. A medida que los días se convirtieron en semanas, Tom se adaptó a su nuevo entorno y su confianza creció con cada tarea que realizó. Su presencia trajo una nueva energía a la villa, una sensación de camaradería que faltaba. Jonathan se encontró esperando con ansias sus interacciones diarias, valorando los conocimientos de Tom y apreciando su compañía. Su vínculo se profundizó, trascendió la dinámica empleador-empleado y evolucionó hacia una amistad genuina. Jonathan, que alguna vez había visto su riqueza y estatus como el epítome del éxito, comenzó a ver el mundo a través de los ojos de Tom, dándose cuenta de que la satisfacción no provenía de posesiones materiales, sino de conexiones significativas y experiencias compartidas. Una noche, mientras cenaban en un restaurante local, su conversación fluyó libremente, desde anécdotas triviales hasta discusiones profundas sobre la imprevisibilidad de la vida. Fue entonces cuando Jonathan notó los cambios sutiles en Tom. La forma en que se comportaba con más seguridad, la chispa de ambición en sus ojos y la gratitud que acompañaba sus palabras. En ese momento, Jonathan reconoció el profundo impacto de su encuentro. Al tenderle una mano a Tom, sin darse cuenta se había salvado, redescubriendo un sentido de propósito y humanidad que durante mucho tiempo se le había escapado. Cuando salieron del restaurante, con las risas resonando a su paso, Jonathan se dio cuenta de que su viaje juntos apenas comenzaba. Lo que no sabía era que el camino que les esperaba estaría lleno de giros y vueltas, desafíos y revelaciones que pondrían a prueba su amistad y remodelarían sus destinos. La transformación de Tom no fue solo interna, sino visible para que todos la vieran. Con el apoyo de Jonathan, cambió sus ropas andrajosas por trajes, aprendió las complejidades del negocio y comenzó a comportarse con un nuevo sentido de dignidad. La villa, que alguna vez fue un símbolo de la soledad de Jonathan, ahora vibraba con una energía diferente, una energía que surgía de la gratitud y el entusiasmo de Tom por aprovechar al máximo esta inesperada oportunidad. Jonathan se encargó de ser el mentor de Tom, enseñándole no solo sobre negocios, sino también sobre los mejores aspectos de la vida que había experimentado. Compartieron comidas, discutieron libros e incluso debatieron sobre diversos temas, desde filosofía hasta economía. Fue durante esos momentos que Jonathan se dio cuenta de lo mucho que había extrañado la interacción humana genuina y de lo mucho que estaba aprendiendo de Tom a cambio. La presencia de Tom trajo una nueva perspectiva a la vida de Jonathan. Comenzó a apreciar las pequeñas cosas, como las risas de su personal, la belleza de una puesta de sol desde su terraza y la satisfacción de ser mentor de alguien ansioso por aprender. Las preguntas y la curiosidad de Tom reavivaron la sensación de asombro de Jonathan y su deseo de explorar nuevas ideas y empresas. Mientras tanto, Tom prosperó bajo la dirección de Jonathan. Se adaptó rápidamente a su nuevo rol, mostrando un profundo conocimiento del negocio y aportando nuevas ideas. Su enfoque realista y su sabiduría adquirida con tanto esfuerzo le proporcionaron a Jonathan conocimientos que nunca había considerado, lo que le llevó a soluciones y estrategias innovadoras. El personal de la villa, inicialmente escéptico con respecto a Tom, comenzó a respetarlo y apreciarlo. Vieron su dedicación, su rápida curva de aprendizaje y cómo su presencia había influido positivamente en Jonathan.
La villa, que alguna vez fue un lugar de rutina y silencio, ahora resonaba con discusiones, risas y tintineos de vasos durante celebraciones improvisadas de pequeños éxitos. Una noche, mientras revisaban los planes de negocios, Jonathan miró a Tom y le dijo: «¿Sabes, Tom? Creo que esto es lo más vivo que me he sentido en años. Tu transformación ha sido increíble, pero creo que me has cambiado a mí, tanto como para». Tom sonrió, con una mezcla de humildad y orgullo en sus ojos. «Te lo debo todo, Jonathan. Me diste una oportunidad cuando nadie más la daría. Has cambiado mi vida». Fue un momento de reconocimiento mutuo y gratitud. Comenzaron como dos individuos de mundos opuestos, pero sus caminos convergieron, lo que llevó a cambios profundos en las vidas de ambos. A medida que Tom siguió evolucionando, también lo hizo su relación con Jonathan. Ya no eran solo un hombre de negocios y su empleado. Se habían convertido en amigos, confidentes y aliados en su viaje compartido de crecimiento y descubrimiento. Este nuevo capítulo en sus vidas apenas comenzaba, y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara: ya no caminaban solos por su camino. Se tenían el uno al otro, y eso marcó la diferencia. A medida que la confianza de Tom crecía, también lo hacían sus interacciones fuera de los límites de la villa y del negocio. Una noche, Jonathan y Tom decidieron celebrar un reciente éxito empresarial en un renombrado restaurante local, un lugar donde a menudo se mezclaba la élite de la ciudad. Jonathan, generalmente reservado, sintió una sensación de orgullo y camaradería con Tom a su lado, ansioso por presentarle el mundo en el que alguna vez navegó solo. El restaurante bullía con la charla de los comensales y el tintineo de la porcelana fina. Jonathan y Tom estaban sentados en una mesa privilegiada y sus risas se mezclaban con los sonidos ambientales del establecimiento. Fue aquí, en medio del murmullo de las conversaciones y las suaves melodías de un piano, donde un encuentro casual agregaría otra capa a la historia que se estaba desarrollando. Sarah, una joven artista apasionada por la pintura y con una habilidad especial para capturar la esencia de sus sujetos, estaba en el restaurante esa noche, mostrando su trabajo a compradores potenciales. Su camino se cruzó con el de Tom cuando se acercó a su mesa, confundiéndola con la de un coleccionista de arte interesado. «Lo siento, pensé que eras otra persona», dijo Sarah, con las mejillas teñidas de un sonrojo, mientras miraba su portafolio de obras de arte. Tom, impresionado por su comportamiento genuino y el vistazo de sus pinturas, respondió rápidamente: «Por favor, no te disculpes. Nos encantaría ver tu trabajo, ¿no, Jonathan?» Jonathan asintió, intrigado por la interrupción inesperada y el interés de Tom. Mientras Sarah exhibía sus pinturas y explicaba las historias y emociones detrás de cada pieza, Tom escuchó atentamente, cautivado no solo por el arte, sino por la propia artista. La conversación pasó del arte a los intereses personales y se hizo evidente que Tom y Sarah compartían una conexión profunda. Hablaron de sus libros favoritos, de su música y de las pequeñas peculiaridades de la vida que ambos encontraban divertidas. Jonathan observó este intercambio, con una sonrisa en sus labios, complacido de ver a Tom interactuando con tanta libertad, pero sintiendo una punzada de algo desconocido. ¿Era envidia o simplemente un reconocimiento de su propio anhelo por tal conexión? Cuando la velada llegó a su fin, Tom, con una audacia alimentada por los éxitos y la camaradería de la noche, invitó a Sarah a acompañarlos para el postre. Ella aceptó, y el trío profundizó en una rica conversación. La risa fluyó tan fácilmente como el vino. Cuando llegó el momento de partir, Tom se ofreció a acompañar a Sarah a su próximo destino, oferta que ella aceptó calurosamente. Jonathan los vio irse juntos, con una mezcla de emociones dando vueltas en su interior. Estaba genuinamente feliz por Tom, pero no podía librarse de una sensación de aislamiento, un recordatorio del vacío que aún persistía en su propia vida a pesar de la alegría de la noche. Tom regresó a la villa más tarde esa noche, con los ojos iluminados por la emoción. Jonathan, que esperaba en el estudio, miró hacia arriba y vio una chispa en Tom que no había visto antes. Tom compartió los detalles de su velada con Sarah y sus palabras pintaron una imagen de una conexión incipiente, de risas compartidas y la promesa de encuentros futuros. Jonathan escuchó, con el corazón apesadumbrado pero esperanzado,
dándose cuenta de que este giro de la noche no era solo un nuevo capítulo para Tom, sino un espejo que reflejaba sus propios deseos y soledad. A medida que el mundo de Tom se expandía, Jonathan se encontró en una encrucijada, reflexionando sobre su camino y la compañía que anhelaba. El vínculo entre los dos hombres, fortalecido por las experiencias compartidas y el apoyo mutuo, ahora enfrentaba una nueva dinámica. Mientras Tom se aventuraba en el ámbito de las conexiones personales más allá del negocio, Jonathan se enfrentaba a su propio viaje, contemplando la intrincada danza de la amistad, la tutoría y la búsqueda de la plenitud en el tapiz de la vida. En las semanas siguientes, la relación de Tom con Sarah floreció. Su encuentro inicial en el restaurante provocó una conexión que creció rápidamente, impulsada por intereses compartidos, largas conversaciones y un aprecio mutuo por la simplicidad y la belleza de la vida. Tom, que alguna vez había sentido el peso del mundo sobre sus hombros, ahora avanzaba con paso más ligero, su corazón animado por la alegría del nuevo amor. Jonathan observó la transformación de Tom con una mezcla de felicidad por su amigo y una contemplación reflexiva de su propia soledad. Veía menos a Tom, que ahora pasaba las tardes y los fines de semana explorando las galerías de arte, los parques y los pequeños y pintorescos cafés de la ciudad con Sarah. Su historia de amor contrastaba vibrantemente con la monocromía de la propia vida de Jonathan, lo que lo llevó a reflexionar sobre sus elecciones y los muros que había construido a su alrededor. Mientras tanto, la relación de Tom y Sarah se profundizó. Descubrieron no solo intereses compartidos, sino también una profunda comprensión de los sueños, miedos y cicatrices dejadas por el pasado de cada uno. Sarah introdujo a Tom en el mundo del arte, enseñándole a apreciar los trazos de un pincel y los colores de una paleta, mientras Tom compartía con ella los conocimientos que había adquirido en su viaje con Jonathan, las lecciones de resiliencia y el valor de una segunda oportunidad. Una tarde particularmente fresca, Tom y Sarah se encontraron en un parque pequeño y apartado, una joya escondida en medio del bullicio de la ciudad. Rodeado por el suave susurro de las hojas y los suaves susurros del viento, Tom se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos por Sarah. Abrumado por la emoción, habló desde el corazón, expresando su gratitud por su presencia en su vida, su admiración por su espíritu y su deseo de caminar por la vida con ella a su lado. Sarah, con lágrimas brillando en sus ojos, correspondió a los sentimientos de Tom, afirmando su amor por él y su compromiso con su futuro compartido. Fue un momento de pura conexión, una promesa de compañerismo y apoyo, independientemente de los desafíos que pudieran enfrentar. Cuando Tom compartió la noticia del progreso de su relación con Jonathan, fue recibido con alegría y aliento genuinos. Sin embargo, para Jonathan, la felicidad estaba teñida de una sensación de introspección. Estaba emocionado por Tom, pero no pudo evitar reflexionar sobre el vacío emocional de su propia vida. La historia de amor de Tom fue un espejo de la soledad de Jonathan, un conmovedor recordatorio de la compañía que anhelaba. La historia de amor de Tom y Sarah se desarrolló como una hermosa y delicada flor. Cada pétalo era un testimonio de su mutuo afecto, comprensión y experiencias compartidas. Para Tom, el amor trajo una nueva capa de significado y alegría a su vida. Para Jonathan, sirvió como un catalizador para la autorreflexión, un suave empujón para reconsiderar su propio camino y tal vez buscar una conexión que pudiera llenar el vacío que durante mucho tiempo había aceptado como su compañero constante. Cuando las hojas de otoño comenzaron a pintar la ciudad en tonos naranja y rojo, la historia de amor de Tom y Sarah alcanzó un nuevo hito. Tom, muy inspirado por los actos de bondad de Jonathan y su propio renovado sentido de la vida, planeó una propuesta tan única y sentida como su viaje juntos. Con la sutil guía y apoyo de Jonathan, orquestó una noche para recordar, una que resumió perfectamente sus experiencias y sueños compartidos. Con el pretexto de un paseo nocturno informal, Tom llevó a Sarah al mismo parque donde habían compartido sus sentimientos más profundos. Esta vez, sin embargo, se transformó. Linternas colgaban de los árboles, proyectando un brillo suave y encantador, y un camino bordeado de pétalos los guió hasta un arreglo de velas en forma de corazón.
La escena dejó a Sarah sin aliento, y cuando Tom se arrodilló, su pasado, presente y futuro compartidos se fusionaron en ese momento singular y mágico. Su alegre sí resonó en todo el parque, sellando su promesa mutua. La noticia de su compromiso trajo una inmensa alegría a Jonathan, quien vio en su felicidad un reflejo de la bondad y el potencial de cambio en el mundo. Se ofreció a celebrar su boda en su villa, transformándola de un símbolo de su soledad en un faro de amor y celebración. Llegó el día de la boda, adornado con la belleza del final del otoño. La villa, que alguna vez fue un espacio tranquilo y aislado, vibraba con la energía de los invitados, las risas y la música. Jonathan observó cómo Tom, elegantemente vestido y con los ojos brillantes de anticipación, esperaba a Sarah, que parecía radiante mientras se acercaba, con su vestido flotando como un rayo de luz. La ceremonia fue sentida, con votos que resonaron con la profundidad de su viaje y la sinceridad de su compromiso. Jonathan, que actuaba como padrino de boda de Tom, sintió una oleada de emoción al presenciar la unión, un testimonio del poder transformador de la bondad, la amistad y el amor. Mientras los recién casados bailaban bajo un dosel de estrellas, con su alegría palpable, Jonathan no pudo evitar sentir una punzada de soledad en medio de la celebración. Estaba genuinamente feliz por Tom y Sarah, pero su unión resaltaba su propia soledad. La villa, que ahora resonaba con la calidez de la celebración, sirvió como un conmovedor recordatorio de la conexión personal que anhelaba. La boda marcó un nuevo capítulo no solo para Tom y Sarah, sino también para Jonathan. Mientras los veía embarcarse en su nueva vida juntos, mudándose a su departamento, reflexionó sobre su propio viaje. La alegría que había presenciado lo inspiró a contemplar su camino, a buscar una conexión que pudiera llenar el vacío al que se había acostumbrado. La boda de Tom y Sarah fue una celebración del amor, un testimonio de la imprevisibilidad de la vida y de las hermosas posibilidades que pueden surgir de los encuentros más inesperados. Para Jonathan, fue un momento de introspección, un catalizador que lo impulsó a reconsiderar sus propias decisiones y quizás a abrir su corazón al potencial de nuevos comienzos. En las semanas posteriores a la boda de Tom y Sarah, una sensación de normalidad comenzó a regresar a la vida de Jonathan. Sin embargo, la alegría y el amor que había presenciado despertaron una curiosidad inquieta en su interior, empujándolo a buscar conexiones más profundas en su propia vida. En medio de esta búsqueda personal, un giro inesperado de los acontecimientos pronto sacudiría los cimientos de la nueva felicidad en su círculo muy unido. Una noche, mientras Jonathan revisaba algunos documentos en su estudio, recibió una llamada de un viejo conocido, un detective que ocasionalmente trabajaba en los detalles de seguridad de sus negocios. La voz del detective era tensa, insinuando la gravedad de la información que estaba a punto de revelar. «Jonathan, hay algo que necesitas saber sobre Sarah», comenzó. «Ha salido a la luz durante una investigación no relacionada. El pasado de Sarah no es lo que parece». El detective reveló que Sarah había estado involucrada en una sofisticada red de falsificación de arte hace años. Si bien ella no fue la autora intelectual, sus talentos artísticos fueron explotados para crear falsificaciones convincentes que engañaron a muchos en el mundo del arte. Aunque había roto los lazos con el grupo y había pasado página, las sombras de su pasado persistían y ahora salían a la superficie para amenazar su vida presente con Tom. Jonathan quedó atónito. La Sarah que él conocía era amable, genuina y aparentemente transparente acerca de su vida. Esta revelación parecía incongruente con su carácter, pero la evidencia era irrefutable. Estaba dividido entre su lealtad a Tom y el peso aplastante de la verdad que ahora poseía. Después de una noche de confusión, luchando con el dilema moral, Jonathan decidió que debía decírselo a Tom. Al día siguiente, invitó a Tom a su estudio. El aire estaba cargado de una tensión tácita. «Tom, hay algo que necesitas saber», comenzó Jonathan, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones en su interior. Transmitió la información, observando el juego de incredulidad, ira y dolor en el rostro de Tom. La reacción inicial de Tom fue de negación. «Esa no puede ser la Sarah que conozco y amo», protestó. Pero cuando Jonathan presentó la evidencia innegable,
la realidad de la situación se hizo evidente. Tom sintió una profunda sensación de traición, su confianza destrozada, su corazón dividido entre el amor que sentía por Sarah y el aguijón de su pasado oculto. En los días siguientes, la villa, que alguna vez fue un remanso de amistad y alegría, se convirtió en un testigo silencioso de la lucha interna de Tom. Se enfrentaba a una elección: enfrentarse a Sarah y buscar la verdad, o permitir que sus dudas y las sombras de su pasado erosionaran su relación. La agitación de Tom reflejaba los propios conflictos internos de Jonathan. Mientras apoyaba a Tom durante este momento difícil, Jonathan reflexionó sobre su propia búsqueda de conexión y confianza. La revelación sobre Sarah sirvió como un claro recordatorio de las complejidades de las relaciones humanas, las profundidades ocultas de aquellos a quienes amamos y la fragilidad de la confianza una vez que se tambalea. Este capítulo de sus vidas fue un marcado contraste con la alegría y la celebración de la boda. Fue una prueba de amistad, amor y fuerza para afrontar verdades incómodas. Para Tom y Jonathan, fue un momento crucial que definiría el curso de sus futuros, obligándolos a enfrentar la realidad de que, a veces, las personas que creemos conocer mejor pueden albergar los secretos más profundos. A raíz de la impactante revelación, Tom se enfrentó a un torbellino de emociones. La mujer que amaba, la pareja en la que confiaba, estaba entrelazada con un pasado que proyectaba una larga y oscura sombra sobre su presente. Con el apoyo de Jonathan, Tom decidió que necesitaba confrontar a Sarah, escuchar la verdad de ella, comprender el porqué y el cómo de su pasado oculto. Tom quedó con Sarah en un lugar tranquilo y neutral, un parque apartado donde el susurro de las hojas y el susurro del viento parecían observadores silenciosos del drama que se desarrollaba. Cuando Sarah llegó, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba dentro de Tom, su sonrisa se desvaneció, sintiendo la grave resaca de su encuentro. «Sarah, hay algo de lo que tenemos que hablar», comenzó Tom. Su voz traicionaba un temblor de emoción. Contó los detalles que Jonathan había compartido y observó cómo el rostro de Sarah pasaba de la confusión a la comprensión y luego a una profunda tristeza. «Esperaba que esto nunca saliera a la luz», confesó Sarah, su voz en un susurro contra el fondo del parque. Ella contó su participación en la red de falsificación de arte, un capítulo de su vida que lamentó profundamente y que había dejado atrás. Era joven, ingenuo y manipulado. Cuando me di cuenta de la gravedad de lo que estaba involucrado, lo dejé, jurando no volver nunca a esa vida. Tom escuchó. Un tumulto de traición, comprensión y dolor lo invadió. La revelación destrozó la imagen idílica que tenía de su vida juntos, pero no podía ignorar el sincero remordimiento en los ojos de Sarah, el deseo genuino de redención que resonaba en sus palabras. La confrontación dejó a Tom sumido en un abismo de desesperación e indecisión. Amaba a Sarah, pero los cimientos de su relación ahora parecían construidos sobre arenas movedizas. ¿Podría volver a confiar en ella? ¿Fue el amor suficiente para salvar el abismo del engaño? Cuando Tom regresó a la villa, buscó consuelo en el consejo de Jonathan. Jonathan, si bien sentía empatía por la difícil situación de Tom, se encontró luchando con sus propios pensamientos sobre la confianza y las segundas oportunidades. La situación con Sarah no solo puso a prueba la capacidad de perdón de Tom, sino que también desafió las creencias de Jonathan sobre la naturaleza humana y la redención. En los días siguientes, la villa, que alguna vez fue un remanso de alegría y celebración, se convirtió en un refugio para la introspección y la curación de Tom. Reflexionó sobre la dicotomía del carácter de Sarah, la mujer que amaba y la extraña con un pasado oculto. La traición lo carcomía, pero el recuerdo de los momentos compartidos, los sueños y el amor que alimentaban, tiraban de la fibra sensible de su corazón, dejándolo dividido entre sus sentimientos y la cruda realidad que ahora enfrentaba. Este capítulo de sus vidas fue un crisol que puso a prueba la fortaleza de las relaciones, la resiliencia del amor y la capacidad de perdonar. Para Tom fue un viaje a través de la traición y la desesperación, una búsqueda para encontrar claridad en medio del caos de sus emociones. Para Jonathan fue un viaje de reflexión en el que cuestionó la naturaleza de la confianza y las complejidades de las conexiones humanas.
El drama que se estaba desarrollando entre Tom y Sarah sirvió como un conmovedor recordatorio de la frágil naturaleza de la confianza y la búsqueda duradera de comprensión y perdón en el laberinto de las relaciones humanas. Tom, después de días de contemplación, decidió afrontar la situación de frente. Invitó a Sarah a conversar, no en un parque o un espacio público, sino en su casa compartida, donde las paredes resonaban con los restos de su amor. Necesitaba respuestas, no solo por el bien de su relación, sino también por su tranquilidad. Sarah llegó comprendiendo la gravedad de la conversación que le esperaba. Se sentó frente a Tom. Sus ojos se encontraron con los de él, preparándose para quitar las capas de su pasado. Habló de sus arrepentimientos, de sus indiscreciones juveniles y del camino que la llevó lejos de un mundo de engaño y hacia un deseo genuino de expiación y un nuevo comienzo. Tom escuchó. Sus emociones eran una maraña de amor, traición y el dolor de la desilusión. Él la cuestionó, ahondando en los detalles de su pasado, buscando comprender no solo lo que hacía, sino quién era en esencia. La conversación fue una danza de confesión e investigación. Cada revelación era un paso hacia una resolución o un mayor distanciamiento. El aire entre ellos estaba cargado del peso de su historia compartida y la incertidumbre de su futuro. Tom luchó con sus sentimientos, dividido entre la mujer que amaba y las sombras de su pasado. Se enfrentó a una elección: aferrarse a la amargura de la traición o abrazar la posibilidad del perdón y un nuevo capítulo en sus vidas. Mientras tanto, Jonathan observó la evolución de la terrible experiencia de Tom desde la distancia, brindándole apoyo, pero reconociendo que el viaje le correspondía a Tom. La situación llevó a Jonathan a reflexionar sobre sus valores y creencias sobre la confianza, la redención y la fuerza de las conexiones humanas, y se dio cuenta de que las complejidades de la vida a menudo desafían los juicios en blanco y negro. Al final, la decisión de Tom no solo definiría el futuro de su relación con Sarah, sino que también significaría un momento crucial en su crecimiento personal. Fue un testimonio del poder del amor, el dolor de la traición y la búsqueda duradera de la verdad y la reconciliación en la intrincada danza de las relaciones humanas. Después de su intensa y reveladora conversación, Tom dio un paseo solitario, un ritual que siempre le había ayudado a aclarar su mente y ordenar sus emociones. El peso del pasado de Sarah y su honestidad en el presente luchaban dentro de él. Él reconoció la profundidad de sus sentimientos por ella, pero también reconoció la necesidad de confianza como piedra angular de su relación. La introspección de Tom lo llevó a Jonathan, en busca de consejo no como un benefactor, sino como un amigo que había sido testigo de su transformación. Jonathan, con cuidado de no influir en la decisión de Tom, enfatizó la importancia del perdón y el potencial para el crecimiento y la curación personal. Animó a Tom a escuchar su corazón, pero también a considerar los cimientos sobre los que quería construir su futuro. Envalentonado por las palabras de Jonathan y su propio amor por Sarah, Tom decidió darle una oportunidad a su relación. Se reunió con Sarah y le expresó su voluntad de seguir adelante, pero subrayó la necesidad de transparencia y confianza. Sarah, aliviada y agradecida, estuvo de acuerdo, comprendiendo que esta no era solo una segunda oportunidad para su relación, sino también una oportunidad para su propia redención. En las semanas siguientes, Tom y Sarah trabajaron para reconstruir su relación, asistiendo a sesiones de asesoramiento y entablando diálogos abiertos y honestos. Se centraron en sentar una nueva base de confianza, fortalecida por las experiencias compartidas y las lecciones que habían aprendido. Sus esfuerzos fueron un testimonio de su compromiso mutuo y de su deseo mutuo de una asociación genuina y transparente. Jonathan observó este proceso y reconoció los caminos paralelos de redención y crecimiento que él y Tom estaban atravesando. El viaje de Tom ofreció a Jonathan un espejo de su propia búsqueda interior, impulsándolo a confrontar sus vulnerabilidades y considerar abrir su corazón a las posibilidades de nuevas conexiones y experiencias. El capítulo cerró con Tom y Sarah más fuertes, no solo como individuos sino como pareja, con su relación como un fénix que surge de las cenizas de errores del pasado. Para Tom,
fue un paso hacia un futuro definido por el respeto y la comprensión mutuos. Para Jonathan fue un recordatorio conmovedor del poder redentor del perdón y de la capacidad humana duradera de cambio y crecimiento. El compromiso de Tom y Sarah de reconstruir su relación dio frutos a medida que gradualmente restauraron la confianza y profundizaron su vínculo. Su experiencia se convirtió en un testimonio de la idea de que el amor, cuando se cultiva con honestidad y dedicación, puede superar incluso los obstáculos más abrumadores. Se convirtieron en símbolos de resiliencia y perdón, no solo para ellos mismos, sino también para quienes los rodeaban, incluido Jonathan. Jonathan, inspirado por el viaje de Tom, comenzó a reflexionar sobre su propia vida y los muros que había construido alrededor de su corazón. Reconoció su anhelo por una conexión similar a la que Tom y Sarah habían luchado tan duramente por preservar y restaurar. Esta comprensión lo impulsó a aventurarse fuera de su zona de confort, a buscar compañía y vulnerabilidad por encima de la soledad y la seguridad. A medida que Jonathan se abrió a nuevas experiencias y conexiones, descubrió un lado de sí mismo que había sido reprimido por años de rutina y aislamiento. Comenzó a involucrarse más con el mundo que lo rodeaba, asistiendo a eventos, explorando nuevos pasatiempos e incluso considerando la posibilidad de salir con alguien, algo que no había hecho seriamente en años. Tom, ahora más un amigo que un empleado, apoyó a Jonathan en este nuevo capítulo, ofreciéndole aliento y compartiendo ideas de su propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Sus roles habían evolucionado, mostrando un sistema de apoyo mutuo que ya no estaba definido por sus circunstancias iniciales, sino por el vínculo profundo y fraternal que habían forjado. Durante este período de transformación, la villa, que alguna vez fue un símbolo del aislamiento de Jonathan, se convirtió en un lugar cálido y de nuevos comienzos. Fue testigo de risas, comidas compartidas y conversaciones sobre esperanzas y sueños, un marcado contraste con el silencio y la monotonía que alguna vez habían invadido sus pasillos. Al final de este capítulo, tanto Tom como Jonathan se habían embarcado en caminos de crecimiento personal y autorreflexión, descubriendo que las claves de la felicidad y la realización residen en el coraje para enfrentar los propios miedos, la fuerza para cambiar y la voluntad de abrirse. El corazón a las infinitas posibilidades de la vida. A medida que cambiaban las estaciones, también cambiaban las vidas de quienes residían en la villa. Tom y Sarah, ahora un modelo de resiliencia y apoyo mutuo, prosperaron en su relación renovada, encarnando los principios de confianza, transparencia y amor que tanto habían luchado por establecer. Su viaje no solo había puesto a prueba su vínculo, sino que también les había ofrecido una comprensión más profunda de sí mismos y de los demás. Jonathan, al presenciar la transformación de Tom y Sarah y experimentar su propio viaje de autodescubrimiento, se dio cuenta de que la realización en la vida no proviene de la riqueza material o el éxito profesional, sino de conexiones y experiencias humanas genuinas. Se aventuró en nuevas relaciones, explorando amistades e intereses románticos con una vulnerabilidad que antes había evitado, encontrando alegría en la simplicidad de los momentos compartidos y el entendimiento mutuo. La villa, que alguna vez fue un símbolo del aislamiento de Jonathan, se había transformado en un hogar lleno de vida, risas y amor. Albergó reuniones, celebraciones y veladas tranquilas donde amigos y familiares se reunían, compartían historias y creaban recuerdos. El viaje de Jonathan había cerrado el círculo, de la soledad a una vida enriquecida por la comunidad y las conexiones que había anhelado. En un momento de reflexión, Jonathan se dio cuenta de que su encuentro casual con Tom, un hombre cuya vida había ayudado a transformar, había catalizado sin darse cuenta su propia transformación. Ya no era un espectador de su propia vida, sino un participante activo, que abrazaba cada día con un renovado sentido de propósito y apertura a las innumerables posibilidades de la vida. Al finalizar la historia, encontramos a Jonathan y Tom en el jardín de la villa, mirando al horizonte, discutiendo planes para el futuro, no como empleador y empleado, sino como iguales, como amigos. Ambos habían encontrado una nueva oportunidad en la vida y habían descubierto que a veces los cambios más profundos provienen de los encuentros más inesperados. Al final, su historia es un testimonio del poder de la bondad,
la fuerza del espíritu humano y el potencial transformador de las conexiones que tocan nuestros corazones y dan forma a nuestro destino. La villa, testigo silencioso de sus viajes, es un testimonio de la idea de que no importa de dónde venimos o por lo que hayamos pasado, nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad, cambiar y forjar nuevos caminos en el mundo. Búsqueda de una vida plena.